salvación. Hermanos, continuamos hoy con el estudio de Apocalipsis. Bienvenidos. Vamos a estar dando el fundamento para el estudio de la iglesia que sigue, que es la iglesia de Sardis. Y pedimos al Señor que use estos estudios para la bendición de su pueblo, ¿verdad? Que de su iglesia, que nos equipe, que nos prepare, nos vaya purificando para el encuentro que vamos a tener con Él, porque somos parte de la iglesia, somos parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos aclare qué es lo que el mensaje que tuvo para esta iglesia de Sardis, que es un mensaje muy triste y es la única iglesia, ah, bueno, en realidad hay dos que el Señor reprende, pero a esta iglesia le dice algo fuerte, muy fuerte. Le dice que tienes nombre, que vives, pero estás muerta. Y es interesante históricamente viendo dónde se ubica esta iglesia y ver las implicaciones eh, reales a nuestro tiempo vigente, ¿verdad? Que cómo puede haber una iglesia que esté muerta, aunque tiene nombre de que vive. Así que vamos a pedir que el Espíritu Santo del Señor sea hablándonos y guardándonos de este gran peligro que puede tener una iglesia que profesa seguir al Señor Jesús. Así que vamos a orar y darle gracias a Él. Amado Señor, gracias porque una vez más estamos juntos para aprender de ti. Señor, mirar a través de la historia y de la profecía, Señor, tu voluntad para cada uno de nosotros, individualmente, colectivamente, como iglesia, como tu cuerpo, Señor, y proféticamente lo que viene, lo que falta, Señor, para estar contigo, Señor. Pido de tu gracia, de tu poder, Señor, para entender el mensaje, Señor, y darlo a como enseñanza, Señor. Ayúdanos a aplicarlo, a entenderlo y a vivirlo para tu honra y tu gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, ¿se acuerdan hace casi al principio del estudio de Apocalipsis y tuvimos como un dibujo, aquí lo tengo, lo imprimí, ¿verdad? De las diferentes etapas de las 7 iglesias, ¿verdad? Cómo se aplica a cada periodo, ¿verdad? La iglesia de Sardis pasa de la Edad Media, o sea, de la edad del oscurantismo, y y empieza con lo que se conoce como la Reforma. Ahora, estamos hablando como en los años 1300, en el año 1500 fue que sale Martín Lutero, pero antes de él hubieron otros. Ahora, voy a compartir mi pantalla. Estaba viendo hay que ver bastante de historia para poder entender este proceso. Pero bueno, primero quería enseñarles un poquito acerca de Sardis. Y aquí tengo, no lo pude poner en en, en una hoja todavía, o creo que sí. Bueno, aquí lo pueden ver mejor. Después les mando la hoja con esto es lo que queda de Sardis. Déjenme abrir la hoja que tengo porque aquí pueden ver bien las fotos. Se las voy a poner más grandes. Creo que la mandé para abajo. Pero sí también empecé. ¿Dónde lo tengo? Aquí, en los documentos. Creo que está acá. No, esa es la que quiero tener, pero bueno.
Ahorita los encuentro. De repente se me van a otros lados y me cuesta un poquito, pero bueno, vamos a verlas desde aquí. Sardis está en Turquía como las otras iglesias, ¿verdad? Y era una ciudad capital, una ciudad muy próspera. Eran conductos de agua que tenían un sistema de irrigación. Es la primera, esto está muy chiquito, pero es la primera ciudad que desarrolla el uso de monedas de oro y monedas de plata, porque era muy próspera. Hay varios templos ahí, pero quiero que noten este sistema como montañoso, era como cúspides montañosas. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque no solamente era una ciudad rica económicamente, pero era una ciudad orgullosa de su seguridad. Se sentía segura. eh, eh, vamos a quitar eso. Se sentía segura. Aquí está. Y aquí está, tengo todo mi papeleo que estoy haciendo y perdonen hermanas por eso, pero como con la cita del doctor me retrasé un poquito en el proceso. Pero estamos en la iglesia de Sardis y es una ciudad que se sentía muy segura de sí misma por su economía y por su localidad. Ahora, quiero que noten el tiempo. Sardis es la quinta iglesia de las 7 y históricamente se la pone en este tiempo de 1517, que fue cuando Martín Lutero puso a las 95 tesis de protesta contra el sistema mundial de ese entonces eclesiástico, la Iglesia Católica, y dura como hasta los años 1798. Aquí tenemos a Sardis acá. Empezamos con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. ¿Ok? Quedan las últimas dos en estos 7 periodos históricos que completan la historia de la iglesia. Acuérdense, en el número 7 que habla de no, algo completo, algo terminado, ¿verdad? Entonces, la Odisea termina la historia de la iglesia, que es nuestra era. No se sabe hasta cuándo, pero se terminará el día que el Señor venga por nosotros. Han pasado ya poquito menos de 2000 años en esta última iglesia, este último periodo que completa los 7 de la historia de la iglesia. Ahora, Sardis, les digo, era una ciudad muy orgullosa, muy arrogante, porque tenía una increíble economía y estaba ubicada, rodeada de estas, hay un nombre que lo busqué porque no es un nombre muy común, pero dejen ver si lo tengo aquí, porque no es una colina, es un declive, ¿verdad? Pero dejen ver si lo, lo tengo todavía, no, tiene un nombre especial este tipo de elevación que ahorita vamos a verlo más cerca, que causaba que la ciudad esté protegida. Entonces se sentían muy seguros de que nadie los podía tumbar. Pero Ciro, el que conquistó Babilonia, ¿se acuerdan de Ciro, el Medo Persa? Él vino y conquistó esta ciudad y lo hizo dándose cuenta de que tenían un secreto, aunque estaba rodeada de estas montañas elevadas. Un día estaban ellos acampando alrededor de esta ciudad y vieron que un
soldado se le cayó un casco y que el casco cayó y que unas horas después el casco desapareció, pero no vieron que nadie bajó. Entonces dijeron, ha de haber un conducto secreto abajo por donde entran y salen sin que nosotros nos demos cuenta. Y esa fue la caída de Sardis, porque Ciro encontró ese lugar secreto por abajo, que era como un túnel que conectaba con la ciudad y la invadió. Y esto es muy importante porque el Señor hace referencia a algo de un descuido, que no se descuide, porque fue ese descuido que cayó ese casco que causó que Ciro con todo su ejército se dieran cuenta que sí podían penetrar la ciudad y podían conquistarla. Entonces, hay algo de referencia histórica. Esto han encontrado, si mal no recuerdo, es un gimnasio, encontraron templos, encontraron una sinagoga en medio de la ciudad, que era algo extraño porque normalmente las ponían afuera de la ciudad, pero habla de la influencia judaica en esta ciudad. Había muchos judíos y tenían una sinagoga en el mero centro de la ciudad de Sardis. Aquí está, pueden ver las montañas, ¿verdad? Entonces era difícil del otro lado poder entrar a la ciudad y estaba prácticamente rodeada de como estas colinas, ¿verdad? Y el pasaje lo habían hecho por abajo y no se habían dado cuenta. Y meses después de estarla rodeando, el ejército de Ciro pudo darse cuenta de esto. Estas son las ruinas que quedan de lo elaborado, lo rico que eran. Dice que había mucho oro, ellos lo llamaban oro blanco también porque es algo parecido al oro, pero es más, más, más tirando a blanco. Mucha plata. Aquí están las colinas que le mencionaba, ven, y todo, mucho árbol, entonces con viñedos, y no se puede ver que haya un pasaje por donde entrar. Entonces, eso contribuía a la arrogancia de Sardis. Esta son reconstrucciones que han hecho, que se pueden, esto es lo que queda de la sinagoga que encontraron. Aquí podemos verla por dentro, cómo era la sinagoga. Normalmente los estudiantes se sientan a escuchar al maestro, se paran más bien, el maestro, el rabino, el rabí se sienta y los alumnos se paran a escuchar. Y esto, mire, todavía queda récord de la construcción. Sí, de la sinagoga que existió. Creo que esas son todas las fotos que tengo para ustedes. Sí, entonces vamos a leer lo que le dice el Señor Jesús a esta iglesia. Y déjenme ver si vamos a estar en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Solamente son 6 versículos. Y el Señor a cada iglesia se identifica con una característica especial. Acuérdense en que ya en las primeras, los primeros capítulos de Apocalipsis, el capítulo 1, el Señor usa todas estas características, pero después las va asignando a cada iglesia. Y ahora el mensaje a Sardis dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Que es interesante notar que a esta iglesia específicamente, que el Señor la llama una iglesia muerta, es la iglesia a la que la saluda como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esto ya hemos hablado, no es que Dios tiene 7 espíritus, es un solo espíritu, pero estas son las características, los atributos del Espíritu de Dios. El libro de Isaías
nos da la lista de los atributos de Dios. Vamos a ver si lo podemos ver. Isaías capítulo 6, en el versículo 2 nos dice esto, Isaías 6, 2. El Señor Jesús, a ver, déjeme ver si es del 1 al 2. Podemos leer nomás el versículo 1 al 2. O este no era 61, déjeme ver si 61. A veces, sí, aquí está, perdón, es Isaías 61, versículo 1. Y esto es lo que el Señor Jesús dijo cuando empezó su ministerio, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dice el versículo 2, dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró el Señor Jesús, cerró el pergamino y se lo devolvió al encargado. No terminó el versículo 2 porque la última parte, el día de la venganza de nuestro Dios, habla de la segunda venida de Cristo. Y él está publicando aquí su primera venida, no la segunda. Y por eso paró a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo de gracia, el tiempo de perdón. Pero aquí habla de la presencia del Espíritu de Jehová sobre el Señor, ¿verdad? Y todo lo que habilita el Espíritu Santo en el Señor Jesús y obviamente en nosotros también como sus hijos, como creyentes, tenemos las características, la obra activa del Espíritu Santo. Así que se puede ver las manifestaciones del Espíritu Santo en diferentes áreas, como el Señor nos puede usar para predicar, lo usó al Señor Jesús para esto, para traer el evangelio a los abatidos, para, ¿qué más? Dice, vendar a los quebrantados de corazón. Nos está hablando de ministerios, ¿no? Hay gente que se dedica a consejería, para vendar a los que están quebrantados de corazón. Para otros son evangelistas, o también en el sentido de libertar a los cautivos. El Señor usa diferentes ministerios para ayudar a los que están bajo influencias del enemigo en drogas o otro tipo de opresiones. Pero aquí vemos diferentes manifestaciones del Espíritu Santo y cómo Él actúa todavía en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la otra porción que tenía en mente ahí mismo en Isaías. Vamos a ver el capítulo 11 para explicar esto de los 7 espíritus, o se podrían describir como características o atributos. No es que Dios tiene 7 espíritus, sino son las manifestaciones del Espíritu de Dios. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Señor Jesús que iba a salir del linaje de Isaí, o sea, del rey David. Isaí fue el papá del rey David. Y dice el versículo 2, y reposará sobre él, sobre esta vara, del tronco de Isaí, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová. Ahí está uno, ¿verdad? Es el Espíritu de Jehová. Es espíritu de sabiduría, ahí está 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ahí están los 7 que dice el Señor, los 7 espíritus o las 7 características del Espíritu Santo de Dios.
todo esto tenía el Señor Jesús, y esto es lo que nos regala el Señor Jesús cuando uno cree en Él y cuando uno nace de nuevo, ¿verdad? Tiene el sello del Espíritu Santo. Así que podemos disfrutar de la sabiduría de Dios a través de su palabra, inteligencia, tener un espíritu de aconsejar, se puede guiar, un espíritu de poder, habla, esa palabra poder es el dunamis en griego, que nosotros de donde sacamos la palabra dinamita. Es algo poderoso que logra romper. ¿Qué cosa rompe y ablanda? Son los corazones duros, pero los rompe con el predicar el evangelio. El Espíritu Santo nos hace testigos. Eso nos da poder, nos da esa dunamis, esa explosión, para que podamos ser sus testigos, ser mensajeros del Evangelio de Dios, que es el que salva, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo nos da conocimiento de Cristo y nos hace crecer en el temor a Jehová, que es la reverencia a Dios, ponerlo en el primer lugar, que es seguirlo, es obedecerlo, ¿no? Entonces, esto es tan importante entender porque la iglesia de Sardis no tenía el espíritu del Señor, no tenía sabiduría, no tenía inteligencia, ni no tenía poder, estaba muerta, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor le va a decir en lo que sigue de Apocalipsis, ¿verdad? Así que vamos a ver dónde estábamos. Aquí. Entonces el Señor le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ¿verdad? Hemos estudiado de lo que significan las estrellas. Si quieren pueden releer el primer capítulo de Apocalipsis. El Señor tiene a sus pastores, que son los identifica como el ángel de la iglesia, ¿verdad? Pero él se pasea entre los candelabros y él dice que tiene a las iglesias que brillan también. El Señor tiene el control de sus hijos, ¿verdad? Pero le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre Sardis, algunos diccionarios tienen dificultad en encontrar la definición. Dicen que es un nombre muy antiguo y que está un poco difícil de saber, pero otros pastores dicen que el nombre de Sardis quiere decir remanente, un remanente, ¿verdad? Y pensemos en eso, pero cuando aquí el Señor les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre. Cuando esa palabra nombre, nomo, la palabra nombre ahí es la palabra original de donde nosotros sacamos las palabras denominación. Entonces lo que el Señor le está diciendo es, tú dices que tienes una denominación, un nombre de que vives, un nombre de que me sirves y estás activo y que tienes la verdad, pero estás muerto, ¿verdad? Es muy importante esto porque la iglesia de Sardis, en nuestro dibujo de las 7 etapas, es donde comienzan y se desarrollan las denominaciones principales que nosotros en nuestros tiempos llamamos las denominaciones protestantes, como por ejemplo los luteranos, los que siguen a Lutero, tienen el nombre, ¿verdad? La denominación, Lutero. Luteranos, los presbiterianos, los que siguen a Calvino, los metodistas, todas las iglesias que se identifican con un nombre denominacional. Pero
lo triste es que a esta etapa, a esta iglesia, el Señor le dice, no tienes, estás muerto, aunque tienes un nombre de que estás vivo. Entonces, lo que vamos a ahorita en esta primera clase, porque vamos a dividir esta de Sardis, yo le calculo que mínimo 2, tal vez 3 porciones, porque necesitamos retroceder y ver a los, bueno, retroceder de nuestros años, pero irnos a los años como 1300 y 1500 para entender a todos estos nombres que iniciaron un movimiento que ahora nosotros conocemos como denominaciones y que son las que ahora más contaminadas están con el liberalismo. Aunque originalmente tuvieron un despertar a la palabra, por eso tienen un nombre de que vives, porque para ellos y estos fundadores lo principal era volver a la palabra, volver, todos ellos eran católicos, todos estos reformistas se le llaman. Eran sacerdotes, eran católicos que amaban al Señor y buscaban la verdad de Dios y se dieron cuenta que la tradición y todos se acuerdan en los concilios cómo se iban metiendo cosas que eran contrarias a la palabra. Ellos tuvieron un gran problema con aceptar eso y se levantaron a despertar al pueblo allá en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, por todas esas áreas europeas para traer a la gente a la verdad de la palabra, traer a la gente a la verdad del evangelio. Solo Jesús salva. No es por obras, es por gracia. Traer a la gente a todo lo bueno que el Señor había dejado y nos ha dejado en su palabra y un buen comienzo. Por eso dice, tienes un nombre de que vives, pero poco a poco, paulatinamente, eventualmente, esta iglesia se corrompe tanto que es la única iglesia a la que el Señor no tiene nada de qué reconocerla, no tiene nada de qué halagarla. Le dice que está muerta, ¿verdad? Y vamos a ver cómo paulatinamente, en verdad, aunque fueron movimientos fantásticos para el despertar espiritual de la gente, se trajo la palabra de regreso al pueblo para que la pueda leer en su idioma, para que pueda aprender de Jesús. Fue un tiempo de gran avivamiento. El peligro fue en dejar al Espíritu Santo afuera. Por eso el Señor se revela como el que tiene al Espíritu, hace énfasis en la presencia del Espíritu Santo para estar vivo, porque estas iglesias, las denominaciones, se enfocaron en la ortodoxia, el nombre, estar orgullosos y seguros como Sardis, que decían, nunca nadie me va a tumbar, nunca nadie me va a conquistar, somos ricos, tenemos abundancia, no va a haber ningún problema con nosotros. Para siempre vamos a perseverar, somos influyentes. Y estas denominaciones principales que se conocen como de la eh, corriente protestante o el protestantismo, cambiaron eventualmente la dependencia en la palabra y el espíritu del Señor a sus, a sus, a las doctrinas que ellos más enfatizaban. Por ejemplo, para casi todas estas denominaciones, hablar del Espíritu Santo es aterrador. Para ellos eso no existe, ya se murió
la eficacia, la vivencia del Espíritu Santo. Se depende más de los títulos, de la influencia. Se crean muchos seminarios durante esta época, donde se mata la influencia del Espíritu Santo, y se hace mucho más énfasis en otras doctrinas, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor la regaña, ¿verdad? Le dice, le advierte fuertemente: estás muerta, pero le dice en el versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Algo que me aterra de esta iglesia es de que, aunque tuvo sus comienzos fuertes basados en la palabra, no recibe ningún reconocimiento, mientras que la de Tiatira, que sabemos que era una iglesia corrupta, una iglesia contaminada con dioses paganos, con costumbres babilónicas, el Señor tiene algo bueno que decir de esa iglesia. Ahora, a esta iglesia, o sea que el Señor considera el descarte del Espíritu Santo en una iglesia, en la vida de un creyente, la considera peor, lo considera 100 veces peor, espiritualmente muerto, que la práctica de la tolerancia a cosas paganas. Considera peor el hacer a un lado al Espíritu Santo, y él nos lo advierte, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, ¿verdad? Y eso es tremendo, ¿no? Pensar que una iglesia que parece viva esté en realidad muerta, y el Señor dice: tienes unas cosas que todavía no están muertas, pero están a punto de morir. Afírmalas, no las descuides, ¿verdad? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero ahí dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, en esta clase básicamente es una introducción muy mínima de la historia que tenemos que estudiar acerca de los diferentes reformadores, y cómo cada cual empieza una denominación, aunque esa no era la idea de ellos, pero cómo comienza en esa época una gran persecución que conocemos como el tiempo de la Inquisición, donde millones de millones de millones de creyentes murieron por seguir la palabra, por seguir la fe de Cristo, y nada más. Y cómo pensar cómo una comunidad de hermanos tan fervientes, ¿verdad? Desaparecen ahí al morir, y el remanente que queda persevera no tanto en el poder del Espíritu Santo, sino en el recuerdo de lo que estos reformadores lograron, ¿verdad? Como el orgullo del nombre, el orgullo de la riqueza, pero no la riqueza espiritual, sino la riqueza de posición, de conocimiento, la riqueza de la educación, pero no la dependencia del poder del Espíritu Santo y del Evangelio de Cristo. Así que, si el Señor lo permite, en las próximas clases vamos a retroceder históricamente para seguir
apoyando la fundación, el fundamento, ¿no? de cómo esta iglesia llega a estar muerta, cómo esta iglesia recibe un regaño una crítica tan dura de parte del Señor, ¿verdad? Ah, y continúa, ¿verdad? Se rompe, esta iglesia se limita a lo que es la localidad, el edificio, orgullosos del edificio, ¿verdad? Y se olvida de el mandamiento que el Señor dejó de proclamar la palabra hasta el fin del mundo, que es algo que hace Filadelfia, la iglesia que sigue. Empiezan la iglesia de los misioneros, la iglesia que empieza a, a traer la palabra del Evangelio de Cristo otra vez a todas las regiones del mundo, ¿verdad? Pero un llamado, ¿no? De que cuidarnos, ¿no? Porque podemos empezar con mucha pasión, con mucha entrega, ¿verdad? Diciendo, yo no soy como los otros que son idólatras o son esto y son el otro y son el otro y tenemos una lista larguísima de lo que no somos como otros y empezar muy apasionados pensando que estamos en lo correcto y que somos los únicos que tenemos la verdad y de repente desviar nuestra mirada de nuestro Señor Jesús y de la obra de su Santo Espíritu a, a nosotros mismos, a lo que es lo denominacional, a lo que es las liturgias de cada denominación y olvidarnos del poder del Evangelio, el poder que el Espíritu Santo nos da para estar vivos espiritualmente, para servir al Señor. No de vista, sino con todo el corazón, ¿verdad? Con toda la dependencia en su guía, en su poder restaurador y poder sanador, poder de salvación. No por métodos, sino por la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que siga bendiciéndonos con el entendimiento que necesitamos para no caer en estas advertencias, caer en lo que estas iglesias cayeron. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, nos abres los ojos a los errores y a los peligros que a través de la historia se han dado, Señor, en los líderes, en las iglesias, en los movimientos, en los sistemas, Señor, a cómo el enemigo ha tratado de contaminar, cómo el enemigo trata constantemente de confundir, cómo el enemigo trata de desviar a tus hijos, Señor, y tú nos adviertes, Padre Santo, del peligro de hacerte a un lado, el peligro de estar cómodos en las tradiciones, estar cómodos en los nombres, Señor, y no estar llenos de ti. Padre amado, líbranos, Señor, de apagar, como dice tu palabra, que no contristemos a tu Espíritu Santo, que no limitemos la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a reconocerte, Señor, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, Señor, que todo lo que, toda obra que empecemos, Señor, que tú seas el promotor, Señor, seas el sustentador, Señor, el que edifica todo, Señor, y el que
recibe la gloria solamente, Señor. Padre, qué triste, Señor, qué triste saber que esta iglesia en Sardis estaba muerta, aunque tenía todo lo que la hacía ver como especial, única, como viva, pero era todo pantalla. Señor, líbranos, líbranos, Señor, de eso, de la apariencia, de los métodos, las enorgullecernos de lo que hace el hombre y no dejar que tu Espíritu Santo con su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, ese temor, esa reverencia que nos influye, esa habilidad de obedecerte, de estar rendidos a tu guía, Señor. Padre Santo, que nunca hagamos a tu Santo Espíritu a un lado, Señor, para tener prendidas las velas, Señor. Estar llenos de la influencia de tu poder, de tu presencia, con esos candeleros prendidos, Señor, las velas prendidas, con el aceite, Padre, esperando que venga el novio. Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea evidente en cada uno de nosotros, Señor, en la manera de cómo vivimos y cómo testificamos de ti. Señor, que podamos ser mensajeros de tu gloria, Señor, testigos hasta el fin del mundo, Señor. Pase lo que pase, que seamos movidos por el poder de tu presencia, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque tú eres fiel y das oportunidad de corregir, das oportunidad de venir a ti, Señor, y te damos gracias porque tus brazos están abiertos para cada uno de nosotros para regresar a la vida, regresar a abrazarte, Señor, y a dejar que tu Espíritu Santo sea esos ríos de agua viva que salten y salpiquen para otros vida eterna, Señor. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.